En Santiago 4:3, en el Nuevo Testamento, dice así: pedid, pedid y no recibid, porque no saben pedir, porque no piden como conviene, porque piden para gastar en sus propios deleites. Es decir, el ser humano pide tantas cosas en oración y piden y piden y piden y no reciben. Entonces se llenan de rabia, se llenan de ira, se llenan de amargura porque están pidiendo pero no están recibiendo. Porque no están pidiendo convenientemente y no están pidiendo conforme a la perfecta voluntad de Dios. Porque no están pidiendo alineando la propia voluntad a la voluntad de Dios. Porque no están pidiendo lo principal. Entonces Dios no responde a esa oración. Y ahí lo dice claramente: piden y no reciben, porque lo que piden, lo que están pidiendo es para gastar en sus propios deleites. Si nosotros cuando hacemos una oración solamente estamos pidiendo por lo que nos conviene a nosotros, es decir, como seres humanos, como personas de carne y hueso que somos, porque el ser humano es de carne y de hueso. Y entonces en las oraciones que hacen las personas piden cosas para la carne, para los huesos, es decir, para el ser humano, para la propia persona. Y yo sé que usted va a decir: bueno, pero si soy un ser humano, soy una persona, soy de carne y hueso. Es lógico que lo que voy a pedirle a Dios es para mi cuerpo, porque yo soy mi cuerpo. Pero no te olvides que tú eres espíritu, que tú eres alma y por último tú eres cuerpo. Primero eres espíritu, aleluya. Después eres un alma donde están tus emociones y por último eres el cuerpo. Y dentro de tu cuerpo está tu espíritu principalmente. Luego viene tu alma donde están todas tus emociones, buenas y malas. Y tu cuerpo es el que lleva, el que alberga el espíritu y el alma. Entonces, si lo primero es el espíritu, aleluya, entonces tú tienes que pedir principalmente cosas que convengan a tu espíritu. Porque esas son las cosas que Dios quiere que tú y yo pidamos. Cosas espirituales que van de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios, con lo que es espiritual. ¿Y qué sería lo conveniente que nosotros tenemos que pedir que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios? En la palabra de Dios dice: pon primero el reino o el reino de Dios, el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas te serán añadidas, te serán ayuntas, es decir, añadidas. Nosotros tenemos que pedirle a Dios dones espirituales, talentos que podamos poner en práctica en la obra de Dios, sabiduría, inteligencia, discernimiento para entender las cosas espirituales. Nosotros tenemos que tener en nuestras oraciones comunión con el Espíritu Santo, pedir perdón por nuestros pecados, reconocer lo malo que hay en nosotros. ¿Para qué? Para cambiar, para que Dios nos ayude a cambiar. Eso es una oración espiritual. Señor, ¿qué tú quieres hacer en mí? ¿Qué tengo yo que cambiar en mí? ¿Qué quieres renovar en mí? ¿Qué quieres quitar de mí? ¿Cómo puedo poner en práctica mis dones y mis talentos que tú me has dado? ¿Cómo puedo operar en tu perfecta voluntad? Señor, alinea mis planes a los tuyos. Esas son oraciones espirituales. Esas oraciones Dios las responde y las responde así. Y después que ya tú hayas pedido: Señor, sana mi espíritu, sana mi alma, sana mi mente. Señor, dame dones espirituales para ponerlos en práctica en tu obra. Señor, dale fuerza a mi espíritu para seguir obedeciéndote, para seguir siendo sometido a tu palabra. Señor, alinea mi voluntad a la tuya, que se haga tu voluntad principalmente. Entonces, después que ya tú has pedido todo eso, después que ya tú has hecho una oración espiritual,
pidiendo la parte espiritual, que es la más importante y es la principal. Entonces sí, tú dices, Señor, mira, yo necesito una casa, provéeme una casa. Sí, señores, yo necesito un carro. Sí, Señor, necesito un carro, provéeme un carro. Sí, Señor, necesito un trabajo, provéeme para un trabajo. Ahí ya tú estás pidiendo la parte natural que conviene a la carne. La casa, el trabajo, el carro, el marido, la esposa, los hijos, si no los tienes. Porque son cosas para la carne. Me explico, la carne sería el cuerpo. Pero principalmente hay que pedir las cosas del Espíritu. Señor, libera mi espíritu, libera mi alma. Señor, sana mi espíritu, sana mi alma. Señor, quítame todo pacto satánico, todo pacto ancestral, toda brujería, toda hechicería, todo ocultismo, todo satanismo que han podido hacerle a mi espíritu o a mi alma. Señor, cierra toda puerta espiritual diabólica que yo con mis propios pecados abrí a los espíritus. Cierra eso en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, fortaléceme la mente, dame inteligencia, dame sabiduría, dame discernimiento para percibir en modo espiritual lo que sucede a mi alrededor. Esas son oraciones espirituales. Y tú vas a ver que cuando tú empieces a orar por el espíritu tuyo, principalmente por tu alma, por la salvación de tu alma, por hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando tú pidas y pidas, ahí sí vas a recibir, porque estás pidiendo como conviene para el espíritu, porque Dios es espíritu y tu espíritu está conectado con el espíritu de Dios, que es el espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el espíritu de Jesucristo. Cuando tú inicies a orar en el espíritu, aleluya, por cosas espirituales, aleluya, para que Dios te dé más dones espirituales y te ayude a ponerlo en práctica y para que el Señor te libere de todo ataque espiritual. Y si el Señor no te quiere liberar, entonces tú tengas la fuerza para luchar contra esos espíritus diabólicos que te atacan. Y tú vas a ver cómo el Señor empieza a responder. Yo he hecho oraciones pidiéndole cosas espirituales a Dios, que el Señor me la ha manifestado así, rápidamente. Cosas que tienen que ver con su obra, con trabajar en la obra de Dios. Se la he pedido y al otro día, ahí mismo el Señor respondiéndome, usando personas para responder esa oración que hice. Y yo digo, wow, Señor, pero tú respondes bien rápido y el Señor me hace entender. Cuando tú me pides como conviene al Espíritu, entonces yo te voy a responder rápidamente. Pero si me estás pidiendo cosas materiales para este cuerpo carnal, que más tarde o temprano se va a morir, entonces ahí sí me voy a tardar, porque yo entiendo como Dios qué es lo que te conviene y cómo estás tú a nivel espiritual. Si estás demasiado en tu carne, tú vas a pedir solamente cosas para el cuerpo. Y Dios no te va a responder, porque Dios quiere que primero le pidas las cosas espirituales que son del espíritu. Porque cuando uno se muere, el cuerpo se pudre. Lo único que queda es el espíritu, el soplo de vida que te dio Dios, que vuelve al Padre, que es lo que anima este cuerpo, y el alma, que es eterna, que no muere nunca. Tú tienes que pedir es por la salvación de tu alma, por el perdón de tus pecados, por arrepentirte de lo malo que has hecho, para que Dios te use en su obra, haciendo la voluntad de Dios, viviendo en santidad, viviendo en el Espíritu, siendo más espiritual, teniendo más comunión con el Espíritu Santo, haciendo oraciones de guerras espirituales, porque nosotros tenemos una guerra todos los días, y aunque si esa guerra no es de nosotros, es de Dios, porque Dios pelea por nosotros y siempre sale vencedor, pero hay una parte que Dios hace y la otra parte la tenemos que hacer nosotros, y nosotros hacemos la parte más fácil, que es orar, orar y orar, y sin embargo no queremos orar por las cosas espirituales, nada más por la platica y por lo material. Y el espíritu muriéndose, ¿no? Despierte su espíritu, empiece a orar por cosas espirituales y usted va a ver respuesta inmediata de Dios. Ore
en el Espíritu. Amén.